gracia han habido etapas o niveles y hemos pasado de un nivel de unción a un nivel de gloria. Amén. Y la gloria demanda santidad, demanda compromiso, demanda seriedad, demanda que usted se meta en serio con Dios. Amén. Y a veces estos mensajes son bonitos cuando los dice Billy Graham. Habla de juicio, de pecado, de sentencia. Y el gran orador Billy Graham una vez habló de un mensaje que voy a usar la misma escritura que él usó para hacer este mensaje, pero cuando él habló este mensaje estaba en la ciudad de Washington DC en una cruzada en el año 1986 y le habló a casi 1 millón de personas, especialmente miembros del ejército de este país, de las Fuerzas Armadas de este país, y deliberó uno de sus más famosos y célebres sermones que lo tituló El valor de un alma. Muchas personas que tienen ya tiempo en el Evangelio que conocen del ministerio de este varón, él se conoce como el predicador de los presidentes y de las celebridades, pero es un hombre que ha llevado a Cristo a 3.4 millones de personas a confesar a Jesús como su Señor y Salvador. Entonces no estamos hablando de una persona tan minúscula en el reino de los cielos, sino que estamos hablando de una figura importantísima, una celebridad es Billy Graham, pero un hombre de Dios que presentó este reto al gobierno de este país y les preguntó: ¿cuánto vale tu alma? Esto fue 20 y pico años atrás, esto no fue hace poco, esto fue hace unos cuantos años, y habló de que la generación que estábamos viviendo era una generación mala y perversa. Usted puede identificar los tiempos de hoy todavía como una generación mala y perversa. Amén. Y nosotros entendemos que como iglesia tenemos un encargo de parte de Dios para predicar este evangelio a toda criatura antes que el Señor venga. Amén. Amén. Entonces yo les traigo, no sé si usted esperaba hoy una palabra de Dios así como que el profeta venga y me diga y me confirme el ministerio. Hoy traje un mensaje que se llama, le titulé El juicio inminente de Dios. Dile al que está al lado tuyo: Dios te va a juzgar. Dios te va a juzgar. Pero tenemos una esperanza viva en Cristo, aquellos que le hemos conocido, que el juicio de Dios a nosotros, la iglesia, nos conviene. ¿Usted me entendió? Amén. A nosotros, la iglesia, nos conviene que el Señor nos juzgue. Amén. Está a nuestro favor. Sí, Señor, amén. No es algo malo, es algo bueno. El problema es que cuando entendemos juicio, nos da como cierto miedito y pensamos que es el juez de inmigración o el juez de la corte de tickets, y tenemos al policía, tenemos al ¿cómo se llama? Al abogado, al fiscal, y se nos para los pelos solo saber que tenemos que ir a corte. ¿A usted le ha pasado eso? Que sabe que tiene que ir a corte de cualquier cosa y se le crispan los nervios y no sabe qué va a pasar. Aunque no sea usted el culpable, aunque no sea para sentenciarlo, solo la palabra corte es peligrosa, es grande, es intimidante. Amén. Usted se imagina estar ante el juicio de Dios, delante de Él, en el gran trono blanco ese día. Pídale a Dios desde hoy que usted no quiera ni deba estar ahí. Ese juicio no está supuesto a ser para la iglesia. Pero el Señor va a juzgar. Amén. Pero antes de arrancar así con ese tono de voz, vamos a leer la palabra de Dios en Marcos capítulo 8, versículos 34 en adelante. En esta sección del Evangelio, el Señor anuncia su muerte a sus discípulos. Y Pedro lo trata de convencer: Señor, ¿cómo vamos a dejar que te suceda esta cosa? No, y él lo aparta y le dice: quítate de mí, Satanás. ¿Se acuerda de eso? Amén. Y les dice, unos versículos más adelante, le dice aquí el Señor en el versículo 34, vamos a leerlo: honrando al Padre, y al Hijo y al Espíritu Santo. Y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo,
y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él, cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Señor, añade bendición a esta palabra, amén. Y empecé diciéndoles que Billy Graham confrontó a esta nación, amén. Y le hizo una pregunta: ¿cuánto vale un alma? ¿Cuánto vale un alma? ¿Amén? Y en su prédica les habla del mundo, de Satanás, del pecado, y cómo estas cosas rechazan a Cristo. Amén. El mundo rechaza a Cristo. Amén. Los hombres, el ser humano rechaza a Cristo. Amén. ¿Cómo la iglesia está puesta en la tierra para combatir y batallar este rechazo? Y el Señor les dice que el que está dispuesto a seguirlo a Él, que tome su cruz, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y que le siga. Amén. Cuando el Señor hace este llamado, no te está diciendo toma tu cruz como para que te pese el hombro. Te está diciendo que si es necesario en la batalla que tú sufras confrontamientos, conflictos, un montón de incomodidades, un montón de injusticias por causa de Él y del Evangelio, si te es necesario dar la vida, dala. ¿Usted me entendió? Que el Señor te está diciendo, toma ya esta carga, toma ya esta posibilidad, que vas a defenderme a mí y a este Evangelio hasta la muerte, y si es necesario, en una cruz. Amén. Eso es lo que te está diciendo el Señor. Y usted dice, una vez que tú estás entendiendo ese cargo, entonces sígueme. Fuerte esta palabra de parte de Dios, amén. ¿Y por qué fuerte? Porque nunca el Señor dijo que esto iba a ser fácil. Y ese fue el mensaje de Billy Graham. Dijo que el alma era lo más importante para Dios. El punto es que el Señor pidió ojo por ojo, diente por diente, cuerpo por cuerpo, alma por alma. Porque entendió siempre el Señor en su plan de que la sangre de los machos cabríos no podrían cubrir tu pecado por la eternidad. Lo podían cubrir para que tú oficiaras nada más el templo y pudieras darle gracias a Dios ese día. Había un día al año, el día de la expiación, donde venía el judío todos los años a expiar sus pecados por 10 días. Yom Kippur. ¿Se acuerdan de eso? Amén. Venían todos los años a pedirle perdón a Dios. Tenían un tiempo de pedirle perdón. Y esperaban una futura redención. Pero no estaban absueltos, no estaban justificados, eran pecadores. Amén. Pero el alma se entendía como lo único que valía la pena en el ser humano es el alma. Esa enseñanza el Señor la continuó. La prueba está de que todo lo que el Señor predica acerca del Evangelio del Reino tiene que ver con tu alma. Porque no es un reino físico, es un reino espiritual. Amén. Amén. ¿Y por qué es tan importante el alma? Primero, porque tiene la imagen de Dios. Amén. Es eterna. El alma no muere, el cuerpo muere. Se entierra y ahí quedó ese cuerpo, se pudre, se lo comen los gusanos, pero el alma tiene un destino eterno. O el cielo o el infierno. Es inteligente el alma, toma decisiones por sí sola. Puede ser persuadida, la verdad, puede persuadirla a tomar esa decisión, pero tiene voluntad propia. Usted está aquí porque usted quiere. Amén. Bueno, salvo algunos jóvenes o niños que vinieron exigidos por los padres. El alma
es sustentada por Dios. Dios la alimenta, Dios la sostiene. El alma tiene una naturaleza perdida. Por eso Dios mandó a su Hijo por rescate de esa alma. Amén. Y fue Jesucristo el único que pudo pagar el precio de esa alma en el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario para redención eterna de los infiernos. La redimió, Señor. Entonces ya nosotros que creemos en Él, por la fe que tenemos en ese hombre, obtenemos redención eterna. Y tú y yo no nos vamos a quemar en el infierno, pero otros sí se pueden quemar en Él, porque no conocen de Jesús. Amén. Es un poco evangelístico este tema ahora. Amén. Ahora, Él dijo algo que con esto clausuró su sermón y dijo, Dios va a juzgar a los vivos y a los muertos, va a juzgar el pecado del hombre, y empezó a hablar de toda la maldad del mundo y cómo el hombre prefiere la maldad del mundo que salvar su alma. ¿Cómo es más importante un carro que el alma? Habló de las celebridades, cómo celebridades tienen dinero, tienen fortuna, tienen fama, fortuna, dinero, belleza, y su alma se pierde. Porque estas cosas no salvan el alma. Un carro del año no va a comprar tu alma, no tiene el precio de tu alma. Amén. Y les dice esta pregunta, les dice esto: el día de mañana que el Señor venga va a juzgar. Porque cuando tú tienes la naturaleza santa de Dios con un mundo y una que tiene una naturaleza caída, pecaminosa, perversa, adúltera, entre estas dos cosas, lo único que las une es un juicio. Dios tiene que juzgar al bueno y al malo, al creyente y al no creyente de Él. Amén. Amén. Entonces dice, la solución para esto, dice, es muy simple: es la sangre de Jesús. Porque el día que venga el Señor a juzgar con sus santos ángeles, más te vale que la sangre de Cristo esté sobre ti. Amén. Para no ser juzgado. Ahora, si se mueve conmigo al libro a la epístola de los Romanos. Pablo escribió los Romanos, y bueno, muchos teólogos, muchas personas que les gusta leer la Biblia, estudiosos de la Biblia, coinciden de que es posiblemente la epístola más teológica, el tratado más grande que tiene el Evangelio, que tiene las Escrituras, perdón, en relación a la justicia de Dios. Todo el libro de Romanos gira alrededor del justo, la justicia, la justificación. Amén. Pero para hacérselo más digerible a cada uno de nosotros, no voy a entrar en el tratado teológico ni nada de eso, esto es, en resumidas cuentas, el libro de Romanos. Usted y yo somos pecadores y somos culpables. Amén. Todos somos culpables. Así es. Y como somos culpables, somos candidatos a un juicio. Pero la sangre de Jesús nos cubre. Amén. Gloria a Dios. Y por creer en ese sacrificio y en la sangre que está sobre nosotros, en ese manto de cobertura, hay un proceso de santificación, de justificación, de santidad, de todo esto. Todo ese proceso que está cubierto por la sangre de Cristo, no somos juzgados como culpables. Somos juzgados, pero no como culpables. Y eso es lo que nos salva. Porque el precio de tu alma lo pagó Cristo. Porque entendía que tu alma era valiosa. Amén. Hasta este punto llega el sermón de Billy Graham. Ahora voy a empezar con el mío. Y dice la palabra de Dios en Romanos 1, versículo 18: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Aquí está hablando de la ira, según la versión ortodoxa hebrea. Ira, aquí el significado que le da es un deseo, es un sentimiento ardiente de Dios, es fuego.
Estamos hablando de una ira santa de Dios que es destructora, aniquiladora, es fuertísima, es devastadora la ira de Dios. El libro de Apocalipsis habla de 7 copas de ira que van a ser derramadas sobre la tierra. Y eso habla de absoluta y total destrucción. Terremotos, maremotos, guerras, guerra, muerte. Habla de ruina, de desastre, de cautividad. La ira de Dios no la quiere ver usted. Y que el Señor nos guarde hasta el día de su ira, amén, para que no podamos ni siquiera probarla. Aleluya. Eso es una buena noticia para usted y para mí, que somos su iglesia. Amén. Los veo muy serios, como que están nerviosos, los tengo nerviosos. Voy a cambiar de tono en unos minutos. Y cuando dice que la ira de Dios se revela, no está hablando de la rebeldía, no está hablando de la desobediencia, está hablando de la manifestación. Se va a revelar, se va a hacer ver la ira de Dios. No es que se va a rebelar contra el hombre porque el hombre no le obedece, entonces Dios como otro desobediente se revela. No, Dios como el santo, justo Rey que Él es, el Rey de justicia, va a manifestar su justicia con ira. Porque lo menos que merece el hombre que no cree en Él es morir. ¿Qué le parece esa? Ya no vamos a decir los males que hace el hombre. Porque estamos viviendo en una época, en una generación perversa y adúltera. No dice mala, dice perversa, porque el malo se hace daño a sí mismo, pero el perverso se hace daño a sí mismo y a los demás. Amén. ¿Está usted viendo lo que está pasando alrededor de usted? Madres matando a hijos, hombres violando a niñas de 3 años, las descuartizan, las matan, las violan, desastres matrimoniales, desastres sociales, gubernamentales. La maldad y la mentira del hombre ha incrementado a tal punto que es insostenible. Las noticias no dan abasto. Tienen que escoger las 10 peores noticias del día, de las miles que hay. Todo es malas noticias. Gloria a Dios que el Evangelio de la paz de nuestro Señor es buenas noticias para nosotros. Amén. Gloria a Dios que tenemos nosotros provisión de esperanza en Él. Porque el mundo muere y por eso es malo, porque no tiene una esperanza, pero usted y yo tenemos una esperanza viva en Cristo. Aleluya. Tenemos una esperanza viva en Él. Y no vamos a perecer como el mundo. Gloria a Dios que nosotros estamos gozosos por eso y no vamos a morir. Gloria a Dios. Pero ¿qué le pasa a tu hermano, a tu hermana, a tu cuñado, tu nieto que no conoce al Señor? ¿Tú quieres ese destino para él o para ella? Tu vecina, tu jefe. Yo soy, se lo puedo decir por testimonio propio. No todo el mundo le habla al jefe de Cristo por miedo de perder su trabajo. Amén. Amén. ¿Amén? Porque no da miedo. Amén. Estoy hablando por mí, yo no estoy hablando por usted. A mí me daba miedo hablarle a mi jefa de Cristo. Pero un día le hablé a una y le dije, ¿sabes qué? Tienes con toda tu posición te vas a ir al infierno si no crees en Jesucristo como tu Señor y Salvador. Y cuando tú hablas de esa manera, le vas a caer mal a la mitad de la gente, le vas a caer mal al mundo. Vas a ser una persona de pocos amigos. Amén. Pero nosotros no podemos hacer eso. Nosotros nos gusta quedar bien con la gente. Entonces vamos a la fiesta de ellos, porque es que lo estoy evangelizando. Yo de su fiesta voy a venir a la iglesia. ¿Cuánto hemos hecho ese error? Y compartimos con ellos. A lo mejor no tenemos comunión con ellos, a lo mejor no nos gozamos de su maldad, pero no estamos haciendo la obra completa. Porque no le hablamos del juicio que viene. El juicio inminente de Dios sobre su vida. Si no cambia su destino, aceptando a Jesucristo. Amén. Entonces mira qué cosa más tremenda. En el año 234 antes de Cristo, el Imperio Romano existía ya, era un imperio conocido por el imperio más culto, más sobresaliente, más científico, más analítico, más filósofo, más artístico
de su época. Eran los bravos, eran los Estados Unidos de ese tiempo. Y existían ya poetas, filósofos que escribían acerca de esos tiempos. Y mira qué cosa más tremenda lo que escribían. Unas cuantas cosas. Y desde los tiempos inmemorables, ya se había fundamentado el mundo en un principio moral. Que los que hacen el bien les va bien, y los que hacen el mal les va mal. El que hace el bien le va bien, el que hace el mal le va mal. ¿Tiene lógica? ¿Tiene sentido? Es un fundamento sólido. Ahí usted le pone todas las otras matices, todos los otros dichos y refranes que usted conoce. El que cosecha viento, ¿cómo es? El que siembra vientos cosecha tempestades, la ley de la siembra y la cosecha. Haz para que te hagan. De ahí salió la ley de oro, la regla de oro. Haz tú lo que tú quieres que otros hagan por ti. Si haces bien te va a pagar bien, si haces mal te va a pagar mal. ¿Amén? Entonces mire lo que se hablaba 200 años antes de Cristo. Virgilio decía que el bien y el mal se confunden en esta generación. Es una generación fuera de control. La edad del suicidio moral. Se perece siendo víctima de su propia prosperidad. El filósofo Séneca dijo: era una edad sacudida por la agitación de un alma que ya no era dueña de sí misma. Un alma que había perdido su valor, que había perdido su identidad. Esto era un imperio próspero, pero prosperado por gente que no era dueña ni de su propia alma. Era una generación sin control, fuera de control. ¿Se parece a algo que usted conoce hoy? ¿Podría identificar ese pensamiento en esta época, el día de hoy? Más o menos, ¿no? Como que todo el mundo está fuera de control. Pero dice la Biblia que nosotros los hijos de Dios tenemos dominio propio. Y no podemos estar fuera de control. Amén. No tenemos un espíritu cobarde, sino que de dominio propio, de poder, de fortaleza en él. Amén. Para no perder los estribos y salir corriendo desnudo por las calles como hacen cualquier loco por ahí. Porque está desesperado y le quitaron la casa. O perdió a los hijos en el divorcio. O se quedó gorda de 500 libras, muerta, se ahogó de tanto comer, de la desesperación y la ¿cómo se llama esto? La depresión que le cogió a la pobre mujer. Una mujer de 500 libras muerta, ahogada, con 3 niños chiquitos. La encontraron muerta porque dicen las amigas que estaban desesperadas, pero nadie le habló de Cristo a esa mujer. ¿Por qué pasa esto? Esto pasa en esta, la gente come sin control, los niños juegan sin control, se educan sin control, todo el mundo se dispara a hacer lo que quiere, pierden los trabajos así porque siempre hay alguien que te está metiendo el pie para que tú pierdas tu trabajo. Siempre hay una zorra de esas en el trabajo, siempre hay alguien que te hace la vida palitos. Amén. Las personas que no te aman, la familia misma está fuera de control. Los hijos se rebelan contra los padres contra los hijos, esposos pegando tarros, mujeres pegándole tarros a los maridos, hacen desastres. La sociedad está desastrosa, está fuera de control. Amén. Amén. ¿Está de acuerdo conmigo? Amén. Estoy cambiando el tono, ya no es contra ustedes la cosa. Es una época de lujo desmesurado. 200 años antes de Cristo, alguien dijo: ya no se pregunta qué es una cosa, sino que cuánto vale. Parece así algo que vimos nosotros hoy por hoy también, ¿no? Un mundo materialista, que todo el mundo, lo único que le interesa es cuánto vale, lo que tenés, eso es lo que vale. Amén. Aquí lo que vale es el cash. Amén. Es una época de inmoralidad sin precedentes. Mire el dicho que salió 200 años antes de Cristo. La gente se casa para divorciarse y se divorcia para casarse. En esos tiempos las matronas romanas se conocían más por los maridos que tenían. La edad que tenía era por los años que tenía y los maridos que tenía, más que por los años físicos.
Era necesario divorciarse para volverse a casar. Por eso es que el consejo de Jesucristo cayó tan mal a los fariseos y a los romanos de esa época. Y no les dio tanta salida al divorcio, salvo por adulterio. Y ni aún así. Lo hizo tan difícil porque para probar el adulterio tienes que estar tú, que te conste, y unos cuantos testigos de que tu esposa te está haciendo infiel o tu esposo te está haciendo infiel. Y era tan horrible el adulterio que la penalidad del adulterio era lapidada a la persona. Te mataban a pedrada. Pero era una sociedad que se casaba para divorciarse, se divorciaba para casarse. Se parece a hoy, ¿verdad? Hay mucho, bastante parecido en 2200 años de historia. Bastante parecido. Mira lo que dice Romanos 1 del 25 en adelante. Vamos a leer aquí unos cuantos versículos. Dice que aquí el Señor ha entregado a los hombres a sus propias injusticias. Los ha entregado a la inmundicia, a las concupiscencias en su corazón, porque se han deshonrado aún entre sus propios cuerpos. Y está hablando, aquí entra el divorcio. El hombre y la mujer hacen una sola carne. Y cuando tú te divorcias lo deshonras. ¿Sabe usted eso? Y no le estoy hablando aquí al divorciado que ahora está en Cristo. Estoy hablando de un mundo que va a perecer porque no ha tenido provisión de salvación como la ha tenido usted y yo. Que a lo mejor yo tuve la ventaja, gracias a Dios, y el Señor me guardó de no casarme y no tengo un divorcio arriba. He sido hasta el día de hoy un hombre de una sola mujer. ¿Verdad, mi amor? Más me vale. Pero al venir a Cristo todas las cosas son hechas nuevas. Y estos cargos no pesan sobre ti el día del juicio. Mira lo que dice el 25 en adelante. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Empezando con los mentirosos. Mira esto. Honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por eso Dios les entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. De igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en lascivia, en su lascivia unos con otros, cometiendo actos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios les entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados, o sea, repletos, llenos, rebosando de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de mal, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido, escuche bien, el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos ¿de qué? De muerte. No solo las hacen, sino que también se complacen con los que las hacen. Dios mío, ¿sabe qué significa ese versículo? Que no solo es malo el que hace el mal, sino el que lo ve y no le dice nada. ¿Qué le parece esa? Son dignos de muerte también. Y los que se complacen peor, porque cuando usted ve a una persona haciendo el mal, que lo vemos todos los días vemos a alguien haciendo el mal, amén. Pero para no caerle mal o no meterte en problemas o no predicar, mejor te callas y otorgas ese mal. Hay personas que dicen, le voy a ser fiel yo a este desgraciado que me es infiel. ¿Ha oído esposas que hacen eso? O hijos que dicen, odio a mi padre porque me dejó y era un alcohólico, era aquí. Eso no te da justificación, no te justifica ese odio. Un esposo que te dejó no justifica que la esposa lo odie y lo denigre. Porque ellos hacen mal, entonces tú también haces mal. Romano más adelante dice, pagad el mal con bien. Y el Señor no le honra que nosotros, viendo el mal, seamos partícipes del mal y nos riamos de la maldad para que le vaya mal. Entonces te complaces
Entonces mira lo que le dice el Señor, y aquí vamos hablando, cuando Pablo hace esta epístola, él está ya en su tercer viaje misionero, va para Roma, y escribe un tratado, prácticamente la carta de los romanos, para los romanos, especialmente para los judíos en Roma, los que ya conocían la ley de Dios, porque no lo iba a juzgar Dios sin ley, porque esta gente tenía ley. Porque dice, el que no tiene ley, pues no va a juzgar su conciencia, la ley de su conciencia. Pero el que conoce la ley y no la hace, y ve el mal y no juzga, es peor, es doblemente culpable. Entonces le dice en el capítulo 2, versículo 1, por lo cual eres inexcusable, o sin defensa, no tienes defensa, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Tú que tienes ley, no sigues la ley. Aleluya. Y esta es la descripción de una persona que no tiene en cuenta a Dios. El que deja a Dios no solo pierde la misericordia de Dios, sino que pierde su naturaleza humana. Una vez Shakespeare escribió, to be or not to be, that is the question. ¿Se acuerda de ese monólogo de Hamlet? ¿Ser o no ser? Esa es la pregunta. Es aquí la problemática. ¿Somos o no somos malos? ¿Somos o no somos buenos? Porque lo que tú eres, eso eres. Eso haces. Lo que tú haces, eso eres. En inglés no hay separación mucho en to be. Yo soy o yo estoy. Es lo mismo. En lo que estás y lo que eres es lo mismo. Amén. Entonces a nosotros nos conviene no ser malos, ni ser partícipe de la maldad del hombre. No nos conviene como iglesia. Ahora le estoy hablando a la iglesia, dice Pablo aquí. Tú no tienes defensa si sabiendo la ley no juzgas conforme a la ley, para que dejen de hacer lo que están haciendo. Porque si tú le dices a ellos, vas a ir delante del juez por lo que estás haciendo, la gente te va a poner atención y te va a decir, espérate un segundito, ¿qué juez? Oye, tú sabes que puedes ir preso, y si vas preso, tienes automáticamente en esa prisión, tienes condena de muerte. O sea, no es que vas a estar preso unos meses por mentiroso, vas a morir. Ya no decir si eres adúltero, si eres criminoso, si eres maldoso, si eres malo, y fornicador, y adúltero. Entonces aquí estamos nosotros, la iglesia de Dios, y estamos preocupados si el altar luce bonito, si las sillas están limpias, y la alfombra está nítida, está bonito su templo, y de verdad que han hecho un trabajo lindísimo, está lindo el templo. Amén. ¿Para qué? Y esto no es un ataque al coro. ¿Para qué te vas a subir aquí a cantar si no te importa el destino de las almas? ¿Para qué te paras aquí a predicar si te da igual si se pierde o no se pierde el que está allá afuera? Amén. ¿Para qué sirves en el altar si no importa si el mundo se extravía por su maldad? Amén. Señor, amén. Y Dios te va a juzgar a ti por eso. Amén. Dice que esa sangre está sobre nosotros. Amén, así es. En nuestras manos. Por eso Dios, en su misericordia, al enviar a Jesucristo, les dejó una gran comisión. Para que no se te olvide nunca de que esto es para Él y por Él. Tú y yo ya fuimos perdonados de muerte, de la pena de muerte, de la prisión que te lleva y te condena a la muerte. Ya fuimos liberados de eso. Pero ¿qué pasa con el que no conoce al Señor? Amén. Entonces tómelo como una motivación y exhortación de parte de Dios, que Dios no quiere que tú sufras un destino que no estaba supuesto tú a sufrir. Tú tienes otro propósito en el Señor. Como iglesia es nuestro propósito rescatar a ese mundo pecador que se pierde, los brazos, las manos, los ojos. El cuerpo de Cristo somos tú y yo. El cuerpo místico del Señor somos tú y yo. Cuán hermosos son los pies de aquel que pregona salvación y anuncia la paz. Y dice nuestro Dios reina, porque este rey va a juzgar. Este rey va a juzgar. Gloria a Dios que el evangelio que nosotros predicamos es un evangelio de paz.
para que haya paz entre Dios y los hombres, para que no estés en el conflicto de que Dios está bravo contigo y en cualquier momento te deja caer el espadazo y te corta la cabeza porque has sido malo. Gloria a Dios, ya todos nuestros pecados fueron borrados y tirados al fondo del mar. Amén. Gloria a Dios por eso, pero hay una generación alrededor nuestro que se pierde. Amén. Amén. Señor. Versículo 16 dice, ahí mismo en el capítulo 2, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos del hombre conforme a mi evangelio. Te va a juzgar conforme al evangelio. Así que cuando tú vayas a una persona a tu trabajo mañana, no digas, llegó un predicador a la iglesia, dice que te hable de que tú eres un mentiroso, porque tú sabes que es mentiroso. No, tú le dices mentiroso porque la Biblia dice que él es mentiroso. Tú no eres psíquico, ni eres adivino. No estás supuesto a conocer los secretos del corazón de esa persona, del que lo conoce Dios. Pero pídele a Dios sabiduría y ese día tú oras ahí, hablas con el Señor, Señor, yo quiero evangelizar en mi trabajo, ¿cómo lo hago? Vete directo y dile, oye, ¿cómo estás? ¿Estás pasando problemas con tu familia? Amén, sí, problemas. Tú sabes que los hijos que se rebelan, eso es un problema, porque si se rebelan contra ti, se van a rebelar contra el maestro y contra la autoridad el día de mañana, y te van a avergonzar. Y tú no quieres hijos rebeldes, porque tarde o temprano los pierdes al mundo, se los ganó el mundo. Entonces te convienen las cosas del Señor. Tú sabes lo que le estás diciendo, algo que dice la palabra de Dios. Tú juzgas el corazón del hombre conforme a este evangelio, no conforme a lo que tú crees. Por eso es que la justicia que es dada a nosotros es dada solamente y únicamente por medio de la fe en Jesucristo, es mediante la fe en Jesucristo. Amén. En otras palabras, tú no heredas la justicia de Dios. No es imputada la justicia, el atributo de justicia de Dios, porque tú no, eso te haría Dios y tú no eres Dios. Tú no eres más justo ni más bueno que Dios. Sino lo que esto quiere decir, no te está hablando del atributo, te está hablando de un plan. Un plan de justificación. En otras palabras, tu pecado, el pecado de Jorge, el pecado de la hermanita allá y yo, fue puesto sobre Cristo al punto que lo hizo a él pecado. Y cuando el Señor lo deja que muera su Hijo amado, automáticamente lo que Dios usa para justificar a aquel que no tuvo pecado pero se hizo pecado por nosotros, esa justificación es transmitida a ti y a mí. Eso es lo que nos justifica. En otras palabras, no es por tu mérito, es por el mérito de Él en la cruz del Calvario. Amén. Amén. Así que no es para que nosotros somos ya hechos justicia de Dios, para nosotros justificar o desjustificar al que nosotros querramos. Porque no es este el plan de Dios. El plan de Dios es que nosotros, justos en Él, obremos la justicia de Dios, lo que es justo y lo que no es justo, que sepamos discernirlo. Dice que nuestros miembros ya no son miembros que obran la injusticia del diablo, la iniquidad del diablo, sino que obran la justicia de Dios. Es más, somos hechos justicia de Dios. Así mismo nos llama el Señor. Somos su justicia, amén. Ezequiel 18:4 dice, en resumidas cuentas, el alma que pecare, esa morirá. La paga del pecado es muerte. Y por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo. Amén. Así que entendamos el principio que es el Señor, la justicia del Señor que se recibe en medio de la fe. Vamos a leerla en el capítulo 3, versículo 21 en adelante. La justicia que es por medio de la fe, pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados, ¿cómo? Gratuitamente, por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia. ¿La fe en qué? En la sangre de Cristo, para manifestar la justicia de Dios. Mire qué es lo que te salva aquí, es la sangre de Cristo. A causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo, estamos hablando de este tiempo de hoy, su justicia, a fin
de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. El Rey justo es Él. El que justifica es Él. Amén. ¿Dónde pues está la jactancia? La jactancia de aquel que dice que conoce la ley de Dios, pero no la obra. Porque la ley de Dios es para justicia, no para muerte. Amén. Amén. Es para el bien, no para el mal. Amén. Amén. Queda excluida, dice. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Entonces aquí opera nada más que tú creas o no creas. No hay un término medio. Tú no medio crees o medio no crees. O crees o no crees. Usted está diciendo en su mente, este hermanito está radical hoy. Es que la justicia es radical. O te condena o te salva. No, medio te condena o medio te salva. Así obra la justicia del hombre. Por eso usted se ha venido al Evangelio y lee la palabra y se deleita en la ley del Señor y la aprende y la conoce y la vive y la obra. Usted es más abogado que el abogado que se recibe hoy de la universidad, porque entiende mejor la justicia y la ley que un abogado. Aquí los abogados venden su integridad, la mayoría de ellos elaboran tremendos argumentos, pero no tienen ni la más remota idea de la justicia de Dios. No tienen ni la más puñetera idea de una ley de Dios. No la conocen. No pueden conocerla si no han conocido la misericordia y la gracia del Señor, si no han sido tocados por el Señor, para tener fe para creer en Dios, para tener fe para creer en Él. ¿Cuántos han oído de que cuando uno conoce al Señor y por fe tú vienes al Señor, lo recibes? En fe, tú no estás seguro de muchas cosas, pero lo recibes, amén. Y lo recibes creyendo que lo que te están diciendo es que es verdad. O sea, tú crees que es verdad y esperas que sea verdad. Eso es fe. Tú lo crees y lo esperas. Y esa misma fe que tú tuviste para confesar a Jesucristo es la misma fe que tú crees con la que el Señor te está diciendo en la palabra del Señor que Él es tu provisión, que Él es tu Salvador, que Él es tu pastor, que Él es tu justificador, Él es tu venganza. Él es el que te va a vindicar el día malo, en el día de tu injusticia. El Señor te va a sacar adelante y va a sacarte sin afronta. Y te va a dar la salida. Y va a salvar a tu familia, y va a salvar a tu hijo. Amén. Y va a sanar. Amén. Mira que al hermano le quitó la presión alta. Él tuvo fe que si dejó las pastillas, el Señor va a hacer su obra. Hermano, el Señor dice, yo soy tu sanador. Amén. Y esa es mi esperanza. Que dice la palabra de Dios que en la carga, el castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga nosotros fuimos curados. Amén. Entonces tú crees, ese pequeño acto de creer o no creer, creerle a Dios, aleluya, que Él va a hacer justicia en ti, en tu cuerpo, en tu mente, en tu espíritu, en tus emociones, en tus sentimientos, en tus relaciones. ¿Cuántos venimos con emociones dañadas y relaciones dañadas a Cristo? Amén. Y el Señor te restaura, te coge de pedazos, te barra de todo lo que desparramó el enemigo, todo lo que desintegró y desmembró, lo une y lo hace una sola cosa para Él. Cuerpo, alma, espíritu es uno solo para Él. Tu alma no está divorciada de tus pensamientos, ni tu espíritu de tu corazón. Todo eso le pertenece a Dios. Por eso lo que te pide el Señor es tu corazón, porque ahí está la vida del hombre, para Él hacer lo que Él quiera. Amén. Amén. Es lindo el Evangelio cuando lo entendemos de esa manera. Ya no decir lo que viene en el proceso de santificación y justificación. Ya no decir los dones que Él te da, las gracias que Él te da, los talentos que el Señor te da, la fe que tú tienes para creer que recibiste el don del Espíritu Santo y hablas en lenguas. No es otra fe, es la misma fe. Por eso somos un mismo cuerpo, una misma fe, un mismo Dios, un mismo Señor. Lo que nos une a nosotros es el cuerpo místico del Señor. Por eso es que muchos están enfermos entre nosotros y muchos mueren porque no han sabido discernir eso. Amén. El Evangelio es lo mejor que te ha pasado en tu vida. Pero la injusticia del hombre lo aplaca. Porque la justicia de Dios que somos nosotros, no hacemos nada al respecto. Muchas veces es mejor y es más cómodo callarte y dejar, bueno, vamos a ver que el Señor le hable, voy a orar. Tu oración lo va
lo va a salvar si es justa tu oración. Dice Santiago que la oración eficaz del justo puede mucho, pero no lo puede todo. Tienes que hacer, tienes que obrar, tienes que hablar. Dios te va a sanar, amén, pero tú tienes que dejar la pastilla. No me quede viendo así como que lo estoy regañando, por favor, que me hace sentir mal. Dios quiere lo mejor para nosotros y en su justicia quiere lo mejor para nosotros. La justicia de Dios está a tu favor, hermano. Iglesia amada, nos conviene la justicia de Dios. Y si usted le ha pedido al Señor misericordia, nada más pídale también justicia. Que Él tenga misericordia de nosotros, pero con su justicia que nos salve, por el amor de Dios. Y salve a tu hijo, y salve a tu hija, salve a tu hermano, a tu cuñado maldiciente, a tu jefe. Amén. Aleluya. No estoy bravo, hermano, que esa es la manera, el tono de voz que tengo a veces. Aquí Pablo ofrece una explicación de justicia de Dios y habla de justicia, amén. No refiriéndose a algo que nosotros tenemos como amuleto. Lo tenemos por fe. Creímos en la justicia del Señor hecha en nosotros por medio de la cruz del Calvario. En otras palabras, tú que eras malo, ¿qué merecías? ¿Muerte o una oportunidad? ¿En qué creíste tú? ¿En la muerte o en la oportunidad? Tú creíste en la oportunidad, mi hermano. Amén. Amén. Tú no creíste de que el Señor te iba a matar porque en el fondo de las cosas no era tan malo. Yo no soy tan malo. Te dice, no, yo de verdad, yo hago el bien, te dice la gente, yo no soy tan malo. Es verdad que hacemos el mal, pero la verdad es que yo soy de buen corazón y de buenos sentimientos y ayudo a quien pueda. Ahí se justificó ya. ¿Para qué necesita de Cristo? Si su justicia es más grande que la de Dios. Dile eso la próxima vez que alguien te diga eso. Tú eres más justo que Dios. Porque lo que tú me estás diciendo, Dios lo condena, dile. Ponle nervioso, pon nervioso a la gente. Entra en miedo. Y si no sabes cómo explicarle la justicia y la retribución y la justificación, tráela al pastor Jorge, a él le encanta Romano. Amén, le gusta Romano. Es uno de sus favoritos. Que le explique a él. Ya ustedes casen a los leones, que vengan y les expliquen lo que ustedes no pueden explicarles. Pero hablen. Amén. Amén. Aleluya. En la cruz hubo un intercambio divino entre Jesús y nosotros. La misericordia y la verdad se besaron, como dice el Salmo. Ahí se aplacó la ira de Dios. Aleluya. El versículo 9 del capítulo 5 dice, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Ahora te quiero decir, ¿cuál es la relación entre la justicia y la salvación? ¿Y por qué es tan relacionado? ¿Por qué van mano a mano? Cuando el Señor dice que Él llama a sus discípulos y a la gente y les dice, si alguno quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Amén. Cuando Él les dice esa palabra, Él les dice algo, porque todo aquel que quiera salvar su alma, la perderá. Y el que la quiera perder, el que la pierde por causa de mí, de este evangelio, la ganará, la salvará. Aleluya. Aquí ya Jesús proveyó una solución para el pecado, que fue su sangre, amén. Y es por eso que el pecado no es mayor o el único problema. Ya entendemos que el problema del pecado se resuelve en la cruz del Calvario. La sangre de Jesús limpia todo pecado. Amén. Quita el pecado del mundo, del Cordero de Dios, ¿o no? Amén. ¿Usted cree eso? Amén. ¿Estamos bien hasta ahí? Amén. El problema ahora es cuántos que creen en Él están dispuestos a ir en pos de Él o seguirle. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y de este evangelio la salvará. Entonces el problema es ¿cuántos estamos nosotros dispuestos a dar nuestra vida por esta generación adúltera y pecaminosa, perversa? ¿Merece la muerte nuestra una generación caída? Y el problema es
que si esto te pone a pensar, ponte a pensar en el juicio inminente de Dios y si estás listo para esto. Pablo lo dijo en una forma un poco más dogmática, podríamos decir, pero en lo que él quiso decir en esto es que mi cuerpo es pan roto y mi vida es sangre derramada por los demás. Nosotros nos rompemos y nos derramamos por un mundo que no conoce a Cristo. En otras palabras, te desgastas por él. Pero vale la pena. Lo que yo sí te puedo garantizar, porque dice la palabra de Dios, y esta es la garantía de los hijos de Dios, nuestra santísima aseguranza, es por la fe en Cristo que nosotros tenemos una segunda oportunidad. Y a nosotros nos conviene la sangre de Cristo todos los días de nuestra vida. Oye, la sangre, si nosotros pecamos, dice Juan, que abogado tenemos para con Cristo y su sangre nos limpia de toda maldad. Entonces no tienes excusa, porque si estás juzgando con tu ley pero tú no haces nada, estás igual de culpable. Si tú le dices a la persona, oye, tú eres un mentiroso, pero a lo mejor tú no mientes, pero eres envidioso y tienes esas cosas horribles que tienen a veces los hijos de Dios. Estamos salvos por su gracia, pero no te está santificando, no está buscando de su presencia, no lees la Biblia, no lees a la vigilia. Ay, es que ese día vengo cansado del trabajo, mi hermano, ese es el día que yo descanso. Tengo que lavar. Ya le prometí al niño ir al cine ese día, ¿qué va? Yo no puedo dejarle otra vez del jueves. Es que tengo coro, no vengas al coro. El coro. Yo le hablo del coro, pero yo estoy en el coro. No son las 3 damas de rojo que nos ministraron preciosamente aquí. Yo lo digo eso porque muchas veces hay un dicho en las iglesias americanas, you're preaching to the choir, que le estoy predicando al coro, nada más porque el coro es el que hace todo. Es verdad, muchas veces el que trabaja en el altar es el que termina lavando los baños, limpiando la casa, haciendo un montón de otras cosas y bien hecho. Entonces, como el coro está muy ocupado cantando, déjenlo cantar. Vayan ustedes y predicar. Yo le digo a gente, mi mamá me dice aquí, como yo no tengo esa voz que tenés vos para tocar la guitarra y cantar a la misma vez, entonces yo levanto el teléfono e invito. Me parece fabuloso. Nos repartimos la carga, nos repartimos el trabajo. Porque entendemos que todos, entre todos, en la obra del Señor somos necesarios. Todos somos necesarios para hacer la obra y rescatar un mundo que se pierde por falta de conocimiento de Jesucristo, de su verdad, de su misericordia, de su juicio. Hablamos bonito muchas veces el Evangelio, pero no presentamos el juicio inminente de Dios. Viene, hermanos. Cristo viene pronto. Cristo viene, y si Él ha retardado su venida, como dice Pedro, es por misericordia, para que todos procedan al arrepentimiento y sean salvos. No es por otra cosa. Ustedes aquí tienen un punto céntrico. Aquí no hay muchas iglesias hispanas. Es un punto, Dios mío, este es un ojo de agua, como decimos, es un imán para el latino aquí. Yo venía manejando y le decía a Rosita, este viaje se tiran todos los días esta gente, vos, para venir aquí esto es bastante. Desde, no sé, desde allá, desde nosotros de Miami, venirse por la I-75. La I-75, cada vez que yo tengo que pasar Pembroke Pines ya me altera, ya me agita. Yo odio shopping, así que yo no vengo aquí al Sawgrass Mills, no vengo a esos lugares, porque shopping a mí me da ansiedad. Primero, no tengo dinero, y segundo, no me gusta gastarlo, y tercero, no tengo dinero ni me gusta gastarlo. Entonces no voy a mall. Y las veces que he venido por aquí es porque tengo que predicar. De otra manera no me saca es lejos venir hasta aquí. Digo, Dios mío, pero vengo y veo un montón de carros y un montón de gente aquí, que podría estar más llena la iglesia, amén, pero hay un grupo precioso de hijos de Dios. Yo sentí la presencia de Dios esta mañana adorando al Señor. El pastor Jorge canta bonito a propósito. Me gustó ver eso, me gustó ver el ánimo, me gustó ver el gozo del Señor siendo nuestra fortaleza. Venir a la iglesia es lo mejor que tenemos que hacer el domingo, el lunes.
el martes, el miércoles, el jueves, el viernes y el sábado también. Amén. Lo mejor de tu vida está en Él. Amén. Todas tus fuentes están en Él. Todas tus fuentes están en el Señor. Tus tiempos están en Él. Tu vida está en Él. Tu vida está escondida en Él. Por eso es que el enemigo no te puede tocar. Por eso es que el juicio no te puede tocar. Porque tu vida está escondida en Cristo Jesús. Amén. Nosotros entendemos eso, iglesia. Amén. Ponte de pie un momentito. Vamos a honrar al Señor. Podemos adorarle un momentito, Jorge. Podemos, ahí donde usted está,